Lucas capítulo 11, vamos a leer los primeros 13 versículos. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente, hasta que lleguemos al versículo 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Padre, en esta mañana queremos darte gracias nuevamente por tu presencia. Y gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a la realidad del Evangelio. Cuán difícil es presentar el Evangelio en la propia nación donde nació el Salvador. Y Dios, te pedimos, oh Dios, para que tú nos animes para continuar a predicar el Evangelio acá en el Perú, donde estemos, que no tengamos miedo ni vergüenza de predicar el Evangelio. Señor, gracias porque tú eres el Salvador del mundo y todavía quieres salvar a muchas personas. Utiliza tu iglesia, utiliza nuestras vidas. Ahora enséñanos cómo debemos orar por el mundo, por los perdidos, por nosotros, por nuestras familias. Enséñanos tú en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, enséñame a orar. Ese es nuestro tema del estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Y es la meta que cada creyente tenga el deseo de orar más en cada circunstancia de su vida. Que su dependencia en Cristo crezca. En esta mañana es la meta que tú puedes entender que es necesario orar. Una de las fotos que la hermana mostró me llamó la atención porque era de una árabe, ¿no? Que 5 veces al día oraba, ¿no? No importaba su actividad, no importaba en qué circunstancias se encontraba, tomaba el tiempo, la pausa necesaria para orar. ¿Y saben qué? Nadie les reclama. Nadie les reclama. Ellos lo hacen con toda su libertad, en el país en que ellos estén. Ahora la pregunta es, ¿tenemos esa pasión nosotros para orar? ¿Nos gusta orar? La semana pasada, en Lucas capítulo 10, hemos estudiado un poco acerca de la importancia de evangelizar. Hemos visto que el Señor mandó de 2 en 2 a predicar y a mantener un evangelio sencillo, no un evangelio complicado. El evangelio que apunta a la condición del pecador ante Dios. El evangelio que dice que todos nosotros somos ¿qué? Pecadores, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Separados, destituidos de la gloria de Dios. Nos mandó a predicar un evangelio que nos habla de Dios, que es grande en amor,
El Dios que hizo todo posible para que tú y yo pudiésemos ser reconciliados con Él nuevamente. En nuestro pecado nos hemos rebelado contra Dios, nos hemos hecho enemigos de Dios. Pero a través de Cristo, de su muerte y su resurrección, Dios quiere salvar al pecador y reconciliarlo nuevamente con Él. Así que ese es el evangelio que Dios quiere que nosotros hablemos. Un evangelio que nos muestra que solo a través de Jesús el pecador encuentra perdón de pecados. No hay otro camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al cielo si no es a través de Jesús. No es a través de la religión, no es a través de ritualismos como el pueblo de Israel tiene de celebrar estos eventos, de recitar historias bíblicas. Es a través de Jesucristo. Y hasta que ellos no vengan al reconocimiento de Jesús como el Salvador, no va a haber perdón de pecados. Y lo mismo para nosotros. No es a través de una religión, no es a través de hacer ritos religiosos que vamos a encontrar la salvación. Es a través de una sola persona, y esa persona es Jesucristo. Él murió, Él derramó su sangre, Él pagó por nuestros pecados, y Él resucitó de la muerte. Es un evangelio que nos enseña cómo ahora en Cristo el creyente puede vivir una vida agradable y aceptable a Dios. El Evangelio nos salvó, nos salva, pero el Evangelio también nos enseña cómo debemos vivir la vida cristiana. No una vida otra vez sujeto bajo el yugo del pecado, una vida sujeto, rendida a la persona de Cristo. Es por la gracia de Cristo que nosotros podemos vivir una vida agradable y aceptable a Dios. Hoy día hemos leído: Señor, enséñanos a orar. Hoy día estudiaremos acerca de la necesidad de orar y cómo crecer en nuestra vida de oración. La primera pregunta que nos haremos es ¿cuál? ¿Qué es la oración? ¿No es cierto? ¿Qué es la oración? Una conversación con Dios, es de hablar con Dios, es de derramar nuestros corazones delante de Dios. Observe conmigo, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Jesús vio la necesidad, la importancia de orar. Él estaba orando en un lugar, y varias veces en la vida de Jesús nos dice la Biblia que Él se levantaba muy de mañana para estar en comunión con su Padre. ¿Qué es la oración? Tener comunión con nuestro Dios, el Padre Celestial. Así que después que Él estaba orando, después de terminó, uno de sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Pero observe conmigo el versículo otra vez. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, ¿qué? Como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Juan el Bautista tenía algo muy importante en su vida: la oración. La oración. Jesús lo vio como importante en su vida, la oración. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿vemos que es importante la oración en nuestra vida? Ahora, no estoy hablando de una oración de Dios, gracias por la comida, amén. O Dios, gracias por el día y perdóname por toditos mis pecados, buenas noches. No es esa clase de oración. Jesús buscaba esa comunión con Dios, ese tiempo especial de pasar en la presencia de su Padre para aprender de Él. Ahora, la palabra orar viene de la palabra griega proseuchomai, que significa orar a Dios. La palabra pros es dirección. Nos habla de hacia quién tenemos que dirigir la oración. Y nos dice que es a Dios. Euchomai significa desear, querer, ansiar. Orar a Dios fervientemente, ansiar, orar con fervor a Dios.
Es decir, yo espero ese momento, ese deseo, ese anhelo, esa ansia de poder estar en la presencia de Dios. Es cuando los jóvenes empiezan a enamorarse y encuentra esa chica en su vida y el joven hasta se baña, ¿no? Se perfuma. ¿Por qué? Porque ansía el momento de poder estar en la presencia de la persona a quien él ama. ¿Te bañas antes de orar? ¿Te perfumas para estar en la presencia de Dios? La presencia de Dios es santo. No es cualquier conversación. Es de suplicar. La palabra es suplicar. La palabra es adorar. Hemos leído en el Salmo nos invita a venir a arrodillarnos, postrarnos en la presencia de Dios. Nos habla de humildad, de un corazón humilde, un corazón entregado. Nos habla de orar, de hablar, de dialogar, de pedir. Entonces, la primera enseñanza de la oración que nos da Jesús es que nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre nuestro que está en los cielos. Observe, cuando oréis, decid que Padre nuestro que está en los cielos. ¿A quién debemos orar? Al Padre. ¿Dónde está ese Padre? En el cielo. ¿Lo tienes como Padre? Si no tienes a Dios como tu Padre en tu vida, y lo podemos tener como nuestro Padre a través de Jesús, cuando uno cree en Jesús, Dios le da el derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y como hijos, Él es ahora nuestro Padre. Y como Él es nuestro Padre, tenemos el privilegio, el acceso de estar en su presencia, de poder hablar con Él. Una persona que no es hijo de Dios no tiene acceso al Padre. Puedes tener acceso a una religión, a unas enseñanzas, pero no al verdadero Padre. Solamente aquellos que han creído en Cristo Jesús, Dios es su Padre. Y te animo en esta mañana, si no has conocido todavía a Cristo Jesús, que puedes creer en Jesús. Porque solamente Él es la salvación. Solamente Él nos puede limpiar de nuestros pecados. Así que cuando oréis, decid así: Padre nuestro que está en los cielos. ¿Es Dios tu Padre? ¿Lo reconoces como el único santo en los cielos? Dice ahí: santificado sea tu nombre. Su nombre es santo. Su nombre es, el santo significa de reconocer de que Dios es puro, sin culpa, sin pecado, sin injusticia. En el libro de Malaquías dice: su nombre es grande y temible. Y quiero darte algunos de los nombres de Dios. Su nombre es Jehová. Y Jehová significa el que tiene existencia en sí misma. No fue creado por nadie. Así que si en tu mente tú tienes la idea de que Dios ha sido creado, entonces no estás pensando en el Jehová que tiene existencia en sí mismo. Él es el que revela a sí mismo como el Dios eterno, el todopoderoso, el soberano, como hemos cantado en esta mañana. Otro nombre de Dios es Jehová en Kadesh, el Señor que santifica. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Nisi, el Señor nuestra victoria. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jehová Jireh, el Señor nuestro proveedor. Jehová Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Jehová Roi, el Señor nuestro pastor. Jehová Shama, el Señor está presente. El Dios Padre Santo que está en los cielos. Ese es su nombre. Es el único
que nos puede santificar. Y la santificación lo recibimos cuando creemos en Cristo. Es el Dios que nos sana. Cuando estás enfermo, ¿a dónde corres? ¿A los doctores? ¿A las medicinas? ¿A los chamanes? ¿A los que pueden darte algunos remedios? ¿O vas a Dios, el único verdadero que nos puede sanar? Señor, nuestra victoria. ¿En quién tienes tu victoria? ¿En tu propia fuerza? ¿En tu capacidad? Él es nuestro Jehová Nisi. Él es el Señor que da paz. Él es nuestra paz. Sin Cristo no tenemos paz. En Cristo tenemos paz para con Dios cuando creemos en Él como nuestro Salvador. Él es nuestro proveedor. ¿Crees que el trabajo es tuyo, es por tu capacidad, por tus estudios? Dios es el que provee el trabajo. Dios es el que provee el dinero. Dios es el que provee el pan nuestro de cada día para poder alimentarnos y alimentar a nuestra familia. Él es el proveedor. Él es nuestra justicia. Cuando estamos viviendo en un mundo de injusticia, podemos tener tranquilidad de saber de que Él es Jehová Tsidkenu, nuestra justicia. Él es Jehová Roi, nuestro pastor. No tienes a nadie que te cuida. Dios es tu pastor. Y a veces te sientes solo, sola. Recuerda, Él es Jehová Shama. El Señor está presente. En el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Dios nos dice que su nombre es grande y temible entre las naciones. Dios habla de que en todo lugar donde se ofrece incienso lo ofrecen a su nombre, que es grande y temible. Aún las naciones saben del nombre de Dios. ¿Qué está pasando hoy día en las iglesias? Nos hemos olvidado esta gran verdad y hemos empezado a aceptar ideologías humanas, mundanas, satánicas en nuestras iglesias, por miedo de que nos multen, por miedo de que nos meten presos y por miedo de que nos cierren las puertas. Y no queremos declarar el pecado, no queremos honrar el nombre de Dios por miedo y temor. Jesucristo nos dijo bien claro que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Él compró a la iglesia con su sangre preciosa y no tenemos nosotros ningún derecho de profanar el santo nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Usas el nombre de Dios en vano o lo santificas? ¿Lo ves como un Dios santo? ¿Lo tratas como un Dios santo, grande y temible? Mi oración tiene que ser al Padre que está en los cielos. Y mi oración tengo que honrar a Dios como santo. En segundo lugar, el primer lugar era, ¿qué es la oración? En segundo lugar, ¿cómo orar? ¿Cómo debemos orar? En el libro de Hebreos, que hemos leído en la mañana, volvamos, Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un Dios, un Cristo vencedor, un Cristo santo. Acerquémonos pues, ¿cómo? ¿Cómo podemos orar? Con confianza. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestras vidas todos los días tenemos necesidad de socorro, tenemos necesidad de misericordia, tenemos necesidad de gracia.
Y el único lugar donde yo puedo encontrar misericordia, gracia, socorro, es ante el trono de Dios. Entonces, por eso la invitación es que tengo que acercarme con confianza. ¿Tú te acercas a Dios con confianza? ¿Tienes confianza en Dios? ¿O dudas? ¿Cómo será Dios? Bueno, oraré porque ya tengo que orar. No, con confianza. Con confianza. Es un Dios vencedor. Es un Dios que conoce nuestras debilidades. Él ha sido tentado como nosotros. Y podemos ir con confianza a confesar, a limpiarnos y a hablar con Él y a tener comunión con Él. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 21 y 22. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué tenemos? Confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos, ¿qué? Las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo tengo que acercarme a Dios? Guardando su mandamiento, haciendo las cosas que son agradables a Él. No puedo estar viviendo mi vida de pecado y después del día en la noche ya oro como una oración religiosa para que Dios me proteja. No puedo hacer las cosas a mi manera y después venir y pedir la bendición de Dios sobre mi propio camino de vivir mi vida. Tengo que hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Tengo que guardar sus mandamientos, tengo que leer su palabra. Y cuando estoy haciendo estas cosas, puedo acercarme con confianza, sabiendo que mi corazón no me va a reprender. Y si mi corazón me reprende, entonces tengo que gastar tiempo en confesión delante de Dios, arreglar mi vida, porque Él conoce mis debilidades, Él conoce nuestras vidas. Así que no tratemos de esconder nada delante de la presencia de Dios. ¿Cómo debo orar? Con confianza. En segundo lugar, con constancia. Primera de Tesalonicenses 5:17. Es uno de los versículos más pequeños, ¿no?, de la Biblia. Orad sin cesar. No es orar sin cesar, sino orar sin cesar, ¿no? Es decir, continuamente, con constancia. No tengo que simplemente orar, ya Señor, gracias por esta mañana, gracias por el desayuno. Con constancia, orar por todo momento. Viene alguien en tu mente durante el día, tome tiempo para orar. La señora árabe, ¿cuántas veces al día oraba? 5. El creyente, ¿cuántas veces tiene que orar al día? ¿Qué dice la Biblia? Constantemente, ¿no es cierto? No pone un número. Entonces no digamos, ya voy a orar 7 para ganarla. No. Oremos constantemente. La idea es de en cada momento. Si te viene una persona a tu mente, ore por esa persona. Si te viene alguna duda, ore por esa duda. Constantemente tenemos que estar orando y hablando con nuestro Padre. Y en tercer lugar, con insistencia. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, el versículo 1, dice así: también les refirió Jesús una parábola. ¿Sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y, ¿qué más dice ahí? Y no desmayar, con insistencia. A veces tenemos que continuar orando. A veces nos pasa años orando por algo, para que Dios obre, para que Dios nos muestre su favor, para que Dios salve a una persona en mi casa, para que Dios rompe corazones que están duros, para que Dios rompa cadenas que Satanás echó y nos ató. Necesitamos orar y orar. En tercer lugar, ¿qué debemos pedir? ¿Qué debemos pedir al orar? Jesucristo nos enseña en Lucas, en nuestro texto.
Y en primer lugar dice, venga tu reino. Venga tu reino. Significa, Señor, ven. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Se acuerdan la semana pasada? El mensaje simple de Jesús. Vayan y anuncian que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y el Señor dice, oremos para que venga su reino. El reino, la predicación del Evangelio. Tenemos que orar por la predicación del Evangelio. Tenemos que orar por su justicia. Tenemos que orar por su perdón, su seguridad, su firmeza. El reino nos habla de justicia, nos habla de perdón, nos habla de seguridad, nos habla de firmeza. Señor, venga tu reino. Hazme una persona justa. Hazme una persona dispuesta a perdonar. Hazme una persona que puede caminar en seguridad de tu palabra y en firmeza de tu palabra. Hoy día el reino de Dios está siendo pisoteado por gobiernos, por presidentes, por diferentes maneras, grupos que se levantan en contra del Evangelio. Satanás quiere destruir el Evangelio, el reino de Dios. Y Jesucristo nos pidió para que estemos orando y pidiendo para que el Evangelio sea predicado en todo lugar. La semana pasada hemos visto, la mies es mucha, los obreros son ¿qué? Pocos. Rogad por más obreros para que vayan y prediquen el reino de Dios. Y claro que también se refiere al establecimiento del reino en un futuro. En segundo lugar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Qué pedir? Señor, que tu voluntad, que tú tienes para mí en el cielo, que cumpla aquí en la tierra. A veces lo hacemos al revés, ¿no? Le decimos, Señor, que mi voluntad en la tierra que yo determiné, que se cumpla en el cielo. No, al revés. Tu voluntad para mi vida, que tú ya tienes determinado en el cielo, esa voluntad deseo que se cumpla en mi vida. Eso nos habla de una sumisión a Dios. Eso nos habla de un corazón que está sometido a Dios, a su voluntad. Eso nos habla de un corazón que está totalmente entregado a Dios. Señor, yo quiero tu voluntad, no mi voluntad. En tercer lugar nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué tengo que pedir? Por su provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién es el que da el pan? El Padre. ¿Dónde está el pan? En el cielo, ¿no es cierto? ¿Lo creemos? Algunas veces, ¿no? Algunos amén, 2, 3 amén nomás se escuchó, ¿no? A veces pensamos, no, yo tengo que trabajar porque si no trabajo, ¿cómo traigo el pan a la mesa? ¿No? Por eso no puedo venir a la iglesia, porque si no, Dios no me da el pan. Dios, su provisión. Él provee el trabajo, Él provee la capacidad, Él provee la fuerza, Él provee todo lo que nosotros necesitamos, pero tenemos que buscarlo de Él. Su provisión. Tenemos que orar por su perdón. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros, ¿qué dice ahí? ¿Nosotros qué? ¿Lo dices de corazón o no? ¿Nosotros qué? A nuestros esposos. ¿Nosotros qué? A nuestras esposas. ¿Nosotros qué? A nuestros hijos. ¿Nosotros perdonamos a quién más? A nuestros enemigos. Difícil, ¿no es cierto? Señor, perdónanos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Alguien te debe algo? ¿Alguien te ha ofendido?
¿Alguien te ha traicionado? ¿Alguien te ha fallado? ¿Has perdonado? Entonces no puedes orar a un Padre que es santo y pedirle su bendición mientras no estás dispuesto a perdonar a todos los que nos deben. Ellos querían que Jesús les enseñe como Juan enseñó a sus discípulos. Él dice, cuando ustedes oren, oren al Padre que está en los cielos. Oren al Padre que su nombre es honrado, grande y temible, santo, puro. Pidan para que venga su reino, para que su voluntad se haga. Pídale por el pan de cada día. Pero también pídele que les perdone, así como ustedes perdonan. Ahora, si nosotros no queremos perdonar, ¿sabe lo que dice la Biblia? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Ahí está. Tenemos que perdonar. Si no, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar. ¿Cuánta necesidad tenemos de perdonar a otros? Cuando perdonamos a otros, Dios también nos perdonará. El perdonar es una buena medicina para la sanación del alma. ¿Por qué más tenemos que orar? Dice, y no nos metas en tentación, más que líbranos del mal. Tenemos que orar por su liberación. Satanás quiere tenernos nuevamente bajo su dominio. Pero el Padre es la única persona que nos puede dar discernimiento para entender su estrategia de Satanás, que él usa para desviarnos, extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso tenemos que orar, Dios, líbrame del mal. Él es tan astuto que muy fácil puede desviar mi mente de Cristo a las cosas, de Cristo sobre personas, de Cristo a mí mismo. Es importante que nosotros aprendamos a orar. Es importante que nosotros podamos entender por qué debemos pedir. Y acá tengo una lista de varias cosas más que aprendemos del apóstol Pablo que tenemos que pedir. Pero voy a hacerlo la próxima semana. Así que los dejo en suspenso. ¿Por qué? Porque es importante la oración. Y no quiero correr, simplemente pasarlo, sino quiero que meditemos en cada cosa de lo que el apóstol Pablo nos enseña, qué cosas debemos pedir cuando oramos. Pero hemos visto ya algunos que el Señor Jesús enseña en este texto. Así que la próxima semana volvemos a entrar en este texto y vamos a continuar hasta el versículo 13. Pero quiero pausar acá, parar acá y reflexionar. ¿Llevas una vida de oración? Como hijo de Dios, ¿estás orando? ¿Estás ansiando ese momento? ¿Estás deseando estar en la presencia de Dios? No es simplemente, la vida no es todo agitado, esa vida agitada de correr, de hacer cosas. Debemos, como hijos de Dios, separar tiempo. Si es tempranito en la mañana, o es tarde en la noche, o es durante el día, pero todos tenemos la posibilidad de estar orando continuamente. Como dije, viene un pensamiento, un plan, un proyecto, ore. Una persona, ore. Un problema, ore. Durante el día, créate ese hábito de orar continuamente al Padre tuyo que está en los cielos. Si estás visitándonos en esta mañana y no tienes a Cristo, necesitas de Cristo como tu Salvador. No puedes tener comunión con el Padre si no tienes al Hijo como tu Salvador. Porque dice Juan que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesucristo tiene que ser mi Salvador. Él es el camino al Padre. Nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo.
¿Has llegado ya al Padre por medio de Jesucristo? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador en esta mañana? Si no, hoy día te vamos a dar una invitación para que puedas venir a Cristo y aceptarlo como tu Salvador personal. Hermanos, vivamos una vida de oración. Nadie tiene excusa. Nadie. Hay momentos en que podemos ir en nuestro cuarto, cerrar nuestras puertas y estar de rodillas, postrados, como querramos, delante de la presencia de Dios. Y ansía ese momento, busca ese momento, créalo. Pero durante el día, recuerda que tienes un Padre santo. Vive santo. Haz las cosas que son agradables delante de sus ojos. El único que nos puede ayudar a llevar una vida agradable es Cristo. Y necesitamos de Cristo. Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos. Nos dio su palabra para que nos guíe, para que nos enseñe. Nos dio el Espíritu Santo para que nos enseñe toda la verdad, para poder glorificar a Cristo. Y nos dio el Salvador para limpiarnos y pagar nuestra culpa. Él derramó su sangre por nosotros. Así que el que ha creído en el Hijo es hijo de Dios para siempre. Y tienes y debes tener comunión con este Padre Santo que está en los cielos. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar a Dios. Padre Santo, que estás en los cielos, tú que eres Jehová, el Dios eterno, soberano y todopoderoso, tú miras nuestros corazones y tú puedes ver si de verdad estamos llevando una vida que te agrada o no. Señor, cuando nos acercamos, dice tu palabra, si nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos confianza para entrar ante tu trono, para dialogar, tener comunión contigo, cantarte, exaltarte, alabarte, adorarte. Pero si nuestro corazón nos reprende, tenemos que ir a la cruz de Cristo para limpiarnos de nuestros pecados, para confesar y apartar. Tu palabra nos dice: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Que cada hijo tuyo, Señor, en esta mañana se puede apropiar de esta verdad, de confesar sus pecados y apartarse, arrepentirse y volver de corazón a Cristo y a ti como nuestro Padre. Pero también tú ves corazones que quizás todavía no han creído en Cristo. Y te quiero pedir, oh Dios, que tú toques esos corazones para que puedan abrir su corazón al único que los puede salvar, a Jesucristo.